¿La Trinidad realmente tiene sentido o fue un invento posterior? Y por otro lado, si Jesús tenía sed, hambre y desconocía cosas, es decir, tenía características humanas, ¿cómo podía seguir siendo Dios? Analizaremos todo esto a fondo y al final del vídeo veremos cómo Jesús reclama su divinidad a lo largo de todo el Evangelio con una afirmación clave. Comenzamos con un vídeo de Nabil Qureshi respondiendo a un musulmán. No os interrumpo más, vamos a verlo. Entonces, siendo musulmán, como ya puedes imaginar, mi principal problema es con la doctrina cristiana de la divinidad de Jesús. Así que hay un par de preguntas relacionadas. Primero que todo, encuentro este concepto lógicamente falaz. Como hay muchos aspectos de su falacia lógica, como en tal vez uno de ellos podría ser cómo puede Dios ser finito y luego infinito al mismo tiempo. Es como decir que podría existir un círculo cuadrado. Es una falacia lógica, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que Jesús era Dios o Hijo de Dios, en realidad estamos diciendo que Dios existió en finitud durante la vida de Jesús y también es infinito al mismo tiempo. Esto es lógicamente falaz. Ahora, porque vienes desde un punto de vista histórico... ¿Querías que respondiera a eso o estás teniendo un...? Es una relación como la misma pregunta, continúa. Entonces, porque vienes desde un punto de vista histórico, otra cosa que añade, como la evidencia histórica que añade, como que apoya este argumento, es que el concepto de Trinidad, la palabra Trinidad en sí, no aparece como un término teológico hasta cerca del final del segundo siglo después de Jesús. Así que fue usado por primera vez como crías por Teófilo, el obispo de Antioquía, en el año 180. Así que podemos. Y como sumando a eso, cuando te refieres a Marcos capítulo 14, versículo 62, ¿qué es lo que dices? Es la prueba de que Jesús afirmó ser Dios. ¿Realmente estás aplicando el mismo criterio de objetividad que aplicaste previamente al Corán al interpretar esto como que Jesús está afirmando ser Dios? Porque si lo miras completamente objetivamente, mirando todo el texto, no hay nada en todo el texto que diga que Jesús afirmó ser Dios. Y de hecho, el versículo que tú mismo citas en realidad dice Hijo del Hombre. Así que quiero decir, esa es una gran pregunta. ¿Cómo te llamas? Munzer, Munzer, ¿de dónde eres? soy de Pakistán. Pakistán. Tenía exactamente las mismas preguntas cuando practicaba el Islam. Lo que quiero señalar es que primero y ante todo lo que tenemos que ver es lo que Jesús afirmó de sí mismo. Ahora, las cosas secundarias que siguen, el desarrollo teológico o el desentrañamiento de lo que dijo, podemos pasar años y años debatiendo lo que significa. Pero ¿qué dijo él sobre sí mismo? Eso es lo primero que queremos mirar. Así que de nuevo, esa es una perspectiva histórica. Los teólogos discuten todo el día de un lado a otro, de un lado a otro. ¿Sabes? Los teólogos discuten todo el tiempo y yo solo me siento y observo y sonrío porque realmente no puedes probarlo de una manera u otra. Pero cuando se trata de eventos históricos, podemos mostrar con grados relativos de certeza si la evidencia es buena, si los registros son buenos, cuál es la conclusión más probable. Así que primero, y déjame darte una respuesta antes, si sientes que quieres intervenir, podemos hablar después. Primero quiero señalar que tienes absolutamente razón. El término Trinidad no se usa hasta el final del segundo siglo. ¿Cómo se llama la doctrina de Dios en el Corán? En el Islam, ¿cómo se llama la doctrina de Dios? Tawhid. Tawhid, ¿está eso en el Corán? No, la palabra Tawhid. La palabra Tawhid es una palabra derivada de Ahad alhamdulillah. Bien, así que entiendes que la palabra Tawhid no está en el Corán, de la misma manera que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Esto no plantea un problema. La shahada no se encuentra en el Corán. Tienes los componentes de la shahada en el Corán, pero no. Espera, no tienes la ilaha illallah, Muhammad de esa manera encontrado en el Corán. El componente, espera, los componentes se encuentran en el Corán. Con la Trinidad, los componentes se encuentran en la Biblia. Así que la palabra Tawhid aparece en el Hadith. Oh, eso es genial. Pero no está en el Corán y el Hadith es mucho más tarde. Así que estamos mirando pides la Biblia y tenemos dentro de la tradición canónica temprana a personas llamando a Dios una Trinidad. En la tradición canónica temprana, de hecho, mucho más cerca del tiempo de Jesús que los hadices del tiempo de Mahoma. Así que de cualquier manera que lo mires, cuando eres consistente terminas con un caso más fuerte para la Trinidad y la deidad de Jesús. Ahora quiero continuar con la siguiente parte de tu pregunta, que ¿es Jesús finito o infinito? El argumento es que Jesús es. ¿Sabes? En realidad voy a plantearlo de una manera ligeramente diferente. ¿Puede Alá venir a este mundo si quiere? ¿Puede estar en este mundo si quiere? No lo creo.
Tú no lo creerías, la omnipotencia de Alá está limitada, no puede venir a este mundo. Es como básicamente Alá no puede hacer cosas lógicamente falaces, no puede crear un círculo cuadrado, ¿verdad? Porque eso es algo lógico. Pero, ¿cómo sabemos que esto es así? Porque, por ejemplo, en la Sura Al-Imran, cuando Alá está hablando con Moisés, dice en la Sura Al-Imran. Creo que es la Sura Al-Imran, podría ser la Sura 18. Pero verifica que Alá, mientras hablaba con Moisés, Alá estaba en la zarza. Alá estaba en la zarza, así que si quieres decir que eso significaba otra cosa, bueno, tendrás que discutir con el Corán sobre eso. Parece bastante claro que Alá puede emanar su voz desde un lugar físico. Puede estar en un lugar físico, en cierto sentido, de la misma manera que no creemos. No creo que Dios, viniendo a esta tierra, limite su omnipotencia. No es una limitación de su omnipotencia. Jesús ha tomado carne. Dios el Padre sigue estando en todas partes. Dios, Jesús el Hijo, está aquí en esta tierra. Es una limitación en ese sentido, pero no es una limitación de su naturaleza. Él es tanto la naturaleza divina como humana. Ese es el argumento. Ahora quiero hablar brevemente y luego tendremos que pasar a la siguiente pregunta, pero hablemos después, seguro. Preguntaste sobre el Hijo del Hombre. Dijiste, no se está llamando a sí mismo el Hijo de Dios, se está llamando a sí mismo el Hijo del Hombre. Te estoy enfatizando, amigo mío. Cuando esto me golpeó de nuevo mientras practicaba el Islam, cuando esto me golpeó como un rayo. La afirmación Hijo de Dios, según los judíos de esa época, no era nada divino. Adán fue llamado Hijo de Dios. Salomón fue llamado Hijo de Dios. En los Salmos dice que sois dioses. No es una afirmación divina llamar a alguien Hijo de Dios, pero cuando alguien se refiere a ese Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, que va a recibir gloria, autoridad y poder soberano, y personas de toda nación y lengua lo van a adorar con la adoración debida solo a Dios. Ese Hijo del Hombre es más que solo un humano. Él es divino. Va a ser adorado por todas las personas de todos los tiempos. Así que cuando Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, no es el título de Hijo de Dios. Y muchos cristianos se equivocan en eso. Así que no estoy señalándote con el dedo. Muchos cristianos dicen, oh, Hijo del Hombre significa que es humano, y Hijo de Dios significa que es al revés. En el contexto judío, Hijo de Dios era un título humano normal. Hijo del Hombre de Daniel 7, eso era algo divino. Vuelve y lee el capítulo 7 de Daniel. Ve que este hombre es adorado por todas las personas desde toda la eternidad. Este hombre, o uno que parece humano de todos modos, es adorado por todas las personas junto a Dios el Padre. Ese es el que Jesús está reclamando ser. Definitivamente entiende ese punto que estoy tratando de hacer. Y así, cuando ves que la afirmación de Jesús se encuentra allí en Marcos 14:62, se encuentra en todos los evangelios. Y cada vez que Jesús usa el término Hijo del Hombre, está aludiendo a eso. No puedes extraer eso de los evangelios. Así que por favor pon Marcos 14:62 junto a Daniel capítulo 7 y ve lo que Jesús está reclamando para sí mismo y hablaremos después del resto. Que el Señor te bendiga, amigo mío. Tomaremos una última pregunta. Me gustó mucho el vídeo, pero vamos a profundizar más en sus respuestas porque creo que se quedaron un poco cortas. Voy a intentar explicar la Trinidad de forma sencilla y luego vamos a ver otro vídeo profundizando en el título del Hijo del Hombre. Pero bueno, vamos por partes. Para explicar cómo Jesús podía ser Dios, siempre se dice que tenía dos naturalezas. Vamos a ver un gráfico de la Trinidad para que lo veamos mejor. Eso sí, no hay una ilustración perfecta para la Trinidad, pero creo que esta hace un buen trabajo para explicar. Piensa en Dios, la naturaleza divina, como un triángulo con tres esquinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios tiene tres personas en su naturaleza, pero Jesús, la segunda persona de la Trinidad, también tiene una naturaleza humana. Estas dos naturalezas no se mezclan, pero Jesús tiene tanto una naturaleza humana como una divina. Así que cuando alguien pregunta cosas como ¿cómo podía Jesús ser Dios si no sabía cuándo regresaría? Siempre hay que hacer dos preguntas. ¿Por qué? Porque tiene dos naturalezas. ¿Sabía Jesús cuándo volvería como Dios? Sí. ¿Sabía Jesús cómo volvería como hombre? No. ¿Jesús tenía hambre como hombre? Sí. ¿Y como Dios? No. ¿Jesús se cansaba como hombre? Sí. ¿Y como Dios? No. Creo que vais entendiendo un poco esta mecánica. Por lo tanto, cada vez que se haga una pregunta sobre Jesús, hay que hacer en realidad dos preguntas. También se puede ver de esta otra manera. Dios es un qué con tres quiénes. ¿Quién uno? ¿Quién dos? ¿Y quién tres? Pero Jesús es un quién con dos qués. ¿Qué uno? La naturaleza divina. ¿Y qué dos? La naturaleza humana. Así que cada vez que hagas una pregunta sobre el quién dos, que es Jesús, debes preguntar ¿qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Del qué uno, que es la naturaleza divina? ¿O del qué dos, que es la naturaleza humana? Porque si confundes los dos,
no sabrás quién te está dando la respuesta. Esto lo podemos ver perfectamente en la Biblia. Aunque Jesús era plenamente Dios, cuando se hizo hombre restringió voluntariamente el uso de ciertos atributos divinos. No los manifestó a menos que se lo indicara el Padre. Demostró su omnisciencia en varias ocasiones, pero restringió voluntariamente esa omnisciencia. Solo sabía las cosas necesarias para sus días de su humanidad. Tal fue el caso con respecto al conocimiento sobre la fecha y hora de su regreso. Después de resucitar, Jesús asumió su pleno conocimiento divino. Ahora ya sabemos por qué Jesús era plenamente humano y plenamente Dios. Pero él nunca dijo: yo soy Dios. ¿Por qué sabemos que lo era? Para responder a esta pregunta vamos a ver y analizar lo que realmente significa ser el Hijo del Hombre. Vamos a verlo. Solo brevemente, de pasada, permítanme pedirles que presten especial atención cuando lean los evangelios al uso de la frase o el título Hijo del Hombre. Es uno de los títulos más importantes para Jesús en el Nuevo Testamento y, sin embargo, al mismo tiempo, uno de los más frecuentemente malinterpretados. Y parte de la razón es que vemos la diferencia entre el título Hijo del Hombre y Hijo de Dios. Y dada la confesión histórica de la Iglesia sobre la doble naturaleza de Jesús, que tenía una naturaleza divina y una naturaleza humana, la tendencia de la gente es asumir que cuando Jesús se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre, estaba hablando de su naturaleza humana. Y cuando se le refiere como el Hijo de Dios, se le estaba refiriendo en relación a su naturaleza divina. Bueno, no es tan simple como todo eso, porque ambos títulos tienen dentro de ellos elementos que se refieren a su deidad y a su humanidad. Pero si acaso, el énfasis en los dos es justo lo contrario de lo que normalmente esperaríamos. El título Hijo de Dios se da en primera instancia en la Escritura a aquellos que manifiestan obediencia al Padre. La filiación se define predominantemente no en términos biológicos aquí, sino en términos de estar en un acuerdo o sumisión hacia y así sucesivamente. Recuerden a Jesús mismo. En sus discusiones con los fariseos que afirmaban ser hijos de Abraham, Jesús los reprendió y dijo: ustedes son los hijos de Satanás. Ustedes son los hijos de aquel a quien obedecen. Ahora, no me malinterpreten. El Hijo de Dios también contiene en ciertas referencias en el Nuevo Testamento claras indicaciones de la filiación eterna de Jesús y su deidad. Así que no queremos exagerar el caso, pero este título, Hijo del Hombre, es el que quiero que realmente presten atención cuando lean los Evangelios, porque se usa tan a menudo en el Nuevo Testamento y todas menos 3 veces que ocurre en el Nuevo Testamento. Proviene de los labios de Jesús y se refiere a la visión del Antiguo Testamento que fue escrita por el profeta Daniel, donde Daniel tuvo una visión del interior de la corte celestial de Dios, donde vio al anciano de días entronizado y el juicio fue establecido. Y al anciano de días viene uno como el Hijo del Hombre, a quien luego se le da la autoridad para juzgar al mundo. Así que en primera instancia, el Hijo del Hombre es una persona celestial que desciende a este mundo, cuyo papel principal en su visita a esta tierra es el de juez celestial, y luego regresa a la presencia de Dios en su ascensión. Recordamos que Jesús dice: nadie asciende al Padre, excepto aquel que primero ha descendido de él. De nuevo tendemos a pensar que Jesús, llamándose a sí mismo el Hijo del Hombre, era una expresión de humildad, cuando en realidad era una afirmación de autoridad divina. Por eso quiero que noten esto. Cuando sana en el día de reposo y es reprendido por sus enemigos, dijo: hice esto, para que sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y cuando perdona pecados y crea un alboroto entre sus contemporáneos diciendo que solo Dios tiene la autoridad para perdonar pecados, Jesús dijo: hice esto para que sepan que el Hijo del Hombre tiene la autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y una y otra vez verán que este título, Hijo del Hombre, que Jesús usa para sí mismo, es un título altamente exaltado. En ambos vídeos comentan el libro de Daniel. Vamos a ver lo que dice. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino,
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Qué significa esta visión? El Hijo del Hombre viene con las nubes del cielo. En la Biblia, venir con las nubes es una imagen que solo se utiliza para hablar sobre Dios. Se acerca al Anciano de Días. El Anciano de Días es Dios Padre. Se le da dominio, gloria y reino eternos. Solo Dios puede recibir un reino eterno, pero aquí se le da a este Hijo del Hombre. Todos los pueblos, naciones y lenguas le sirven. La palabra servir se usa en Daniel para describir adoración divina. Como conclusión, el Hijo del Hombre es una figura divina y mesiánica que recibe autoridad universal y eterna. No es solo un ser humano, sino alguien con el poder y la gloria de Dios. Cuando Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, no lo hace por casualidad. Él está proclamando ser la figura celestial de la profecía de Daniel. Esto lo hace en múltiples pasajes, como en Marcos 2:10 y Mateo 25:31. Pero el momento más impactante es cuando Jesús está frente al sumo sacerdote. Es justamente el versículo que comenta Anabel durante el primer vídeo. Vamos a ver unos versículos del Evangelio de Marcos para entenderlo mejor. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Aquí podemos ver claramente a Jesús afirmando que él era esa figura divina que vimos antes. De hecho, los líderes religiosos entendieron de inmediato lo que Jesús estaba diciendo. Por eso lo acusaron de blasfemia y lo condenaron a muerte. Pero claro, es entendible que muchas personas piensen: ¿por qué Jesús utilizó este título en lugar de decir explícitamente yo soy Dios? Hay varias razones para esto. Primero, Jesús reveló su identidad de manera progresiva. Si desde el principio él hubiera proclamado ser Dios, muchas personas no lo hubieran comprendido. Segundo, los judíos esperaban un Mesías político, un libertador humano que los liberara de la opresión romana. Jesús usó este título del Hijo del Hombre para corregir esta expectativa y dar a entender que el Mesías, más que un líder terrenal, era el Rey celestial. Tercero, al usar el título del Hijo del Hombre, Jesús estaba señalando directamente la profecía de Daniel. No era simplemente un profeta o un maestro, sino el Rey eterno que recibiría gloria y dominio sobre toda la creación. Espero que estos conceptos tan abstractos y tan complicados te hayan quedado un poco más claros. Si te ha gustado este tema, también te dejo por aquí otro vídeo donde un musulmán cuestiona la divinidad de Jesús a partir de otro pasaje, por si te interesa. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo.